Hola, señores y señoritas, muy buenos días. Espero se encuentren bien. Vamos a utilizar esta clase asíncrona de forma virtual. Vamos a hacer el estudio de los sensores que nos atañen en este momento, que serían los sensores de posición, velocidad y aceleración, ¿vale? Pues lastimosamente tenemos el problema de los paros que se han generado pues esta congestión, pero ya teniendo esta información en el aula, les solicito que por favor la estudien, ya que hace parte del contenido que se evaluará el próximo martes, ¿ok? 30 de septiembre. Por lo tanto, es indispensable que hagan esa lectura, porque parte de las preguntas saldrán directamente de esta presentación, ¿ok? Bueno, antes que nada, pues decirles que cuando estamos hablando de los sistemas industriales, recuerden esto, no solamente industriales, sino casi que en una gran cantidad de procesos que se siguen a nivel de los trabajos del ser humano, pues el apoyo de las máquinas siempre ha sido vital, ¿no? Las máquinas como tal han permitido que los sistemas, o más que todo como las herramientas, ¿cierto? Potencialicen la capacidad del ser humano para construir cosas, para poder hacer eh, objetos, poder hacer máquinas que puedan de todas maneras ayudarle a la vida como tal, ¿no? Y al desempeño como tal del ser humano, ¿no? Bueno, esa introducción ya la sabemos porque desde un principio hemos dicho que tiene un sentido, ¿no? Y la posición, es decir, el lugar que ocupa un objeto o algo en el espacio es importante debido a que muchas veces nosotros tenemos que hacer el transporte o tenemos que llevar directamente diferentes elementos, materias primas, hacia puntos específicos donde se desarrolla un proceso específico. ¿Eso qué significa? Significa que tendremos la capacidad de poder llevar los elementos para poder hacer esa transformación que requiere la materia y poderlo utilizar pues en lo que nosotros digamos tenemos como consumo, ¿no? O consumimos directamente desde máquinas tan simples como puede ser un simple tornillo hasta sistemas mucho más complejos como puede ser un avión o como puede ser, por ejemplo, un vehículo espacial, ¿no? Todos ellos siempre van a utilizar eso, el transporte de la materia, el transporte de los elementos para que en un proceso industrial nosotros podamos desarrollar, ¿cierto? Cada una de esas transformaciones que se requieren, sobre todo cuando los sistemas son de múltiples etapas o multietapa, ¿listo? Entonces, ¿en qué se utiliza? Pues bueno, se utiliza específicamente en que nosotros, utilizando motores y utilizando algunos mecanismos, como puede ser cintas transportadoras, como puede ser ruedas, como puede ser orugas, como pueden ser cilindros, etcétera, podemos tener ese movimiento, ¿cierto? Para poder hacer ese transporte. No se les olvide que el movimiento se puede ver de dos formas. Los movimientos pueden ser de tipo rotacional o pueden ser traslacionales. Rotacional, pues que el elemento o el conjunto de elementos mecánicos, por ejemplo, están girando alrededor de un eje, mientras que el traslacional es aquel que permite el desplazamiento longitudinal o el desplazamiento en una trayectoria abierta de estos elementos, ¿no? Miren, por ejemplo, que en el caso rotacional, pues estamos hablando de que los sensores serían indispensables para poder determinar la posición de un móvil, por ejemplo, de un robot, en donde nosotros conoceremos su posición inicial y los diferentes cambios que sufre cuando él se desplaza en una trayectoria, ¿vale? Y teniendo en cuenta eso, pues obviamente podemos derivar de la posición, teniendo en cuenta el tiempo, una velocidad, ¿no? Recordemos muy bien que la velocidad media termina siendo igual a la diferencia de las posiciones con respecto a una diferencia temporal, delta de x sobre delta de t minúscula. ¿Estamos? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues nosotros podemos, o bien sea, determinar una posición angular, que para ese caso utilizaremos la variable θ, y hablaremos obviamente de esa posición en función de grados, ¿no? Y en el otro caso, pues tendríamos lo que sería el movimiento que en este caso llamamos rectilíneo o un movimiento traslacional, cuya variable, perdón, termina siendo la letra X. En las fotografías, pues pueden observar algunos elementos como puede ser bielas, piñones, ¿cierto? Y los sensores, pues se pueden observar ubicados cerca directamente a estos elementos rotacionales, ¿no? En la parte superior, ustedes pueden observar esa gomita de caucho o esa rueda que tiene una goma y al lado izquierdo podemos observar, no sé si de pronto pueden ver aquí el cursor del mouse,
en este sector donde tengo el cursor, ahí es donde se ubica nuestro sensor de posición. En este caso es un tipo encoder, ¿ok? En la parte de abajo también podemos observar un sistema de correas en donde se conectan a través de unas poleas directamente a nuestro sensor de posición, que en este caso es este también que se ubica en la parte inferior, que es un encoder. Y aquí podemos observar otro, sin embargo aquí se están uniendo utilizando no bandas y poleas, sino están utilizando piñones y cremalleras dentadas, ¿no? Entonces, transferir esa energía de movimiento hacia los sensores implica pues que nosotros hagamos un acondicionamiento mecánico, pues es específicamente cómo nosotros adicionamos o cómo nosotros ponemos como tal el sensor dentro de nuestra estructura o nuestro sistema como tal en donde se tiene la posición como la variable que queremos medir, ¿no? Bien, ¿qué tenemos nosotros como sensores de posición? Entonces, como sensores de posición tenemos una familia que también es bastante amplia, muy parecida a los de temperatura. Bueno, sin embargo, aquí es un poco más amplia porque nosotros vamos a tener tanto el movimiento rotacional como traslacional. Al lado izquierdo pueden observar ustedes un convertidor de movimiento, que sería en la parte superior, en donde vemos un piñón circular y vemos una cremallera dentada. Este es un mecanismo bastante utilizado para poder hacer una transformación de movimiento circular en movimiento rectilíneo, ¿no? Y a la parte inferior pues podemos ver ya con más detalle un sensor de posición. ¿Estamos? Bien, ahora volviendo a la parte derecha donde tenemos la clasificación, nos damos cuenta que tenemos bastantes tipos de sistemas que podemos utilizar como sensores, ¿no? Dentro de esos dispositivos tenemos a los potenciómetros, que uno pensaría que solo los usábamos para lo que era variar la resistencia en función de que quisiésemos tener un divisor de tensión, ¿no? Poder modificar como tal los valores de un sistema en donde el voltaje requiere o necesita como tal que nosotros hagamos esa variación, ¿no? Pero no, resulta que el potenciómetro también termina siendo un excelente medidor de posición angular. El encoder, que es un tipo, o codificador sería en español, que es un tipo de dispositivo en donde se utiliza la entrada como tal de posición o el cambio de posición para generar unos pulsos. O sea, el encoder comparado con el potenciómetro verifica el uso de sistemas digitales. En este caso estaríamos hablando de contadores, de registros de desplazamiento, seguramente de algún tipo de sistema o de circuito o de software que se encargue de determinar, por ejemplo, el cambio en los flancos de varios pulsos que se generen dentro de este dispositivo del encoder o codificador en español. El LVDT o LVDT mejor, que corresponde a Linear Variable Differential Transformer. O sea, estamos hablando de un dispositivo de tipo inductivo y de tipo transformador. Entonces estamos hablando específicamente que vamos a tener más de una bobina, ¿no? Vamos a tener seguramente un primario o un primario modificado directamente y uno o varios secundarios, bobinados secundarios, que se van a utilizar para poder hacer esa relación de transformación directamente de una variable mecánica de posición, ¿no? Tenemos en el caso también el GPS, aunque el GPS ya es un dispositivo, es un sistema un poco más complejo. Si hablamos directamente de que nos interesa poder observar el desplazamiento sobre un mapa o sobre una trayectoria que se da a nivel de la superficie terrestre, entonces GPS puede llegar a ser una buena opción porque podemos observar mediante triangulación con satélites posiciones iniciales, finales o también una posición específica dentro de un mapa, ¿no? Nosotros lo utilizamos dentro de nuestras propias aplicaciones de Android para poder, por ejemplo, navegar cuando vamos en un vehículo, ¿no? Bastante útil, por cierto. Tenemos los tacogeneradores que, como su nombre lo indica, son realmente medidores de velocidad. Eso haría correspondiente a al prefijo taco, velocidad. Y generador indica que el dispositivo es capaz de entregarnos una señal de salida, o sea que puede, como su nombre lo indica, ser un sensor activo, como lo hemos visto hasta el momento. No requieren como tal algún tipo de fuente externa, sino que ellos mismos pueden utilizar energía que ellos mismos generan a partir de campos magnéticos, ¿no? O sea, entre comillas, es el inverso como tal de un motor. Un motor recibe una energía eléctrica, una corriente eléctrica y la transforma en movimiento. Un tacogenerador es un motor al revés que recibe un movimiento y nos entrega una corriente o un voltaje eléctrico, ¿no? Tenemos también los acelerómetros que ya son, bueno, ahorita en este momento ya son sistemas un poco más complejos, más robustos, en donde vienen ya montados sobre módulos o sobre pequeñas tarjetas y ellos ya pueden ser fabricados utilizando la tecnología MEMS, ¿no? MEMS, MEMS,
que indica sistema microelectromecánico, microelectromechanical system, ¿ok? Estamos mejorando el inglés. Bien. Y pues, como su nombre lo indica, lo que vamos a tener es un dispositivo capaz de mirar la aceleración, la doble derivada de la posición, ¿no? O sea, entre comillas, uno diría, profe, pero estamos hablando de la posición, la aceleración es la doble derivada de la posición, por ende estamos hablando de una manera indirecta de un cambio, ¿cierto?, en la posición debido específicamente a que la velocidad no es constante, ¿no? En el caso de los giroscopios, pues que nos permiten ver lo que serían posiciones angulares, pero utilizando mecanismos también de tipo MEMS, ¿bien? También existen otros elementos como puede ser el compás. El compás, entre comillas, es la famosa brújula, ¿no? Que si se dan cuenta ya prácticamente que todos los celulares tienen esa brújula incorporada y que nos permite pues darnos una orientación, bien sea que realmente el compás no es que nos va a hacer un medidor como tal de posición, pero nos permite, por ejemplo, definir una trayectoria en función al uso como tal de una direccionalidad, ¿no? Estamos hablando de que nosotros podemos saber el punto de partida y el punto de llegada a partir del hecho de que podamos utilizar el campo magnético de la Tierra, ¿no? Y pues pueden existir otros sensores como pueden ser los interferómetros y los odómetros. Los odómetros que son medidores de distancia y los interferómetros que nos permiten mirar pues una señal de interferencia que se genera sobre algún tipo de variable lumínica o por ejemplo de radiofrecuencia, ¿no? Digamos que en ese caso pues tenemos esta conclusión general o esta división general como tal de los sensores de posición. Y el primero que tenemos es el potenciómetro. ¿Y el potenciómetro qué es? Es simplemente un resistor variable. Una de las ventajas que tiene el potenciómetro es eso, es que nosotros necesitamos cambiar, ¿cierto?, la resistencia interna de nuestro potenciómetro en función de que vamos a girar un eje, un elemento mecánico, en donde el ángulo de giro o la cantidad de giro que nosotros imprimamos sobre ese eje que vamos a llamar cursor, nos va a generar lo que sería un cambio de resistencia. Y aquí tenemos una ventaja y es que el ángulo que se cambie o el movimiento que se imprima en ese eje mecánico va a ser casi que proporcional a la variación de la resistencia. Y recordemos que como la resistencia no es la que se mide, sino se mide una corriente de voltaje, pues un potenciómetro se conecta en forma de divisor de tensión. De esa manera nosotros tendremos que ya podemos medir un voltaje y que ese voltaje, entre comillas, viene a ser casi que proporcional a el cambio de la posición de nuestro cursor mecánico, ¿no? Entonces tenemos dos formas de poder conectar estos potenciómetros. Lo podemos conectar a una fuente AC o lo podemos conectar a una fuente DC. La pregunta sería, ¿funcionan igual? Funcionan exactamente igual, solamente que en el caso de DC lo que vamos a tener es una señal variable también de índole DC, mientras que en el caso AC lo que vamos a tener es una señal alterna en donde lo que cambia es la amplitud de la onda. Entonces, digamos que en ese caso ya tendríamos que hacer algún tipo de sistema que nos identifique esa amplitud, puede ser a partir de la determinación de los picos máximos y, por ejemplo, crear un circuito detector de envolventes, ¿no? Que en ese caso, pues un detector de envolvente viene a ser simplemente un resistor y un capacitor, ¿no? Entonces, quiere decir que pues, se modifican un poco como tal los circuitos de acondicionamiento si se trabaja en DC o en AC, pero funciona exactamente igual. Cambio del voltaje o cambio de la corriente, pero específicamente es el voltaje que nos importa. Se dispone pues también de potenciómetros lineales, que significa que estos como tal no tienen realmente una variación angular, o sea, no es un eje que se desplaza, perdón, no es un cursor que se desplaza sobre un eje rotatorio, sino que realmente se puede deslizar, como su nombre lo indica, sobre un riel, ¿no? O sobre un soporte que le permite al cursor mecánico cambiar la resistencia, pero pues es una resistencia como tal que se ubica sobre una superficie rígida o semirrígida, pero longitudinal. ¿Estamos? Esos dos casos los pueden observar aquí en la parte superior, donde estoy moviendo mi mouse, en donde ustedes pueden observar que para el caso del potenciómetro rotacional, pues tenemos aquí el elemento móvil que llamamos cursor, tenemos un eje de conexión en este punto y tenemos la pista de carbón que correspondería a esta parte de este semicírculo que estoy indicando, ¿vale? En donde hay dos conexiones en sus extremos, lo cual indicaría cuál es la resistencia máxima del potenciómetro y con respecto al punto central y uno de sus extremos, cualquiera de los dos se puede tomar como medida, listo, o como punto de medida, pues nosotros vamos a tener que la resistencia cambia, es en función a la posición de ese cursor. Claro, hay más o menos cantidad de material resistivo y eso va a ser análogo, o más bien no análogo, va a ser totalmente
correspondiente a lo que sería el valor de la resistencia. Mire, observemos cómo la distancia para este ejemplo es menor al lado izquierdo y es mayor al lado derecho. Por lo tanto, vamos a tener mayor resistencia entre el eje central y el lado derecho que entre el eje central y el lado izquierdo. Y eso pasado directamente por un divisor de tensión, pues nos va a dar directamente un voltaje, entre comillas, cuasi proporcional a la posición que se está generando, cambio de posición. En el caso del potenciómetro de desplazamiento lineal, que en este caso ustedes lo pueden observar, realmente uno puede encontrarlo en forma de trimmer, entonces el sistema tiene un riel que le permite al cursor moverse y por ende la única forma de movimiento que se tiene es que se desplace longitudinalmente a través del cuerpo del potenciómetro. Igualmente va a tener tres cables o tres pines de conexión en donde dos de ellos corresponderán a lo que sería la resistencia total del sistema o del dispositivo y el tercer elemento correspondería a el elemento que se conecta al cursor, ¿no? Entonces aquí ya debemos tener en cuenta cómo es que hacemos la conexión para poder determinar si el movimiento en un sentido es, por ejemplo, o nos genera un voltaje creciente o en sentido contrario, pues nos puede generar el voltaje creciente o decreciente. Todo depende de la manera en que nosotros conectemos el divisor de tensión. En la parte inferior ustedes pueden observar tres tipos de potenciómetros. Aquí está un potenciómetro rotacional, el primero de la izquierda abajo, corresponde específicamente a un potenciómetro de los de combate, de los que nosotros trabajamos, solo que le quitaron la capita o la caperuza externa que tiene el recubrimiento externo metálico, pues para poder observar su interior y sus puntos de contacto, ¿no? Sus elementos mecánicos de contacto. El azulito como tal corresponde a un potenciómetro de tipo trimmer, en donde internamente se tiene un juego iba a decir potenciómetros, un juego de piñones que se encargan de hacer una reducción del movimiento que estamos imprimiendo. ¿Qué significa? Mientras en un potenciómetro normal el potenciómetro se desplaza un ángulo mecánico máximo que no supera los 360 grados, de por sí no supera a veces los 270, todo depende del fabricante. En el caso del potenciómetro azulito que ustedes ven aquí, en la distribución y la forma en que están conectados los piñones en forma reductora, lo que hace es que nosotros, para poder dar, digamos, cambiar la resistencia de manera total, no necesitamos o no requerimos como tal dar una sola vuelta, sino que a veces tenemos que dar hasta 5 o 6 vueltas. A esto lo llaman también potenciómetros multivuelta, ¿no? Y bueno, en este caso podemos observar lo que es el potenciómetro deslizante, en donde lo que tenemos es el famoso riel. Aquí tenemos el cursor que se desplaza sobre esta línea y lo que vamos a tener es el cambio de resistencia por desplazamiento en X, ¿no? En una función lineal. En la parte derecha, pues pueden observar ustedes lo que sería el divisor de tensión clásico, ¿no? Entonces tenemos una fuente V sub R, que sería en este caso una fuente DC, la conectamos a los extremos del potenciómetro, llámese rotacional o llámese de desplazamiento traslacional. Y el que llaman aquí Wiper, que correspondería a nuestro cursor, a nuestro elemento de contacto sobre el material resistivo, se va a conectar entre unos puntos, ¿no? Entonces mírenlo acá. Entonces tenemos que hay una longitud L, esto que tenemos aquí que parece una I, realmente es una L. Tenemos esta longitud que corresponde directamente a la longitud que hay entre uno de los extremos de la resistencia con respecto al otro dentro del potenciómetro. Esa es L, ¿bien? Ahí en esa longitud va a haber una resistencia que es la resistencia total R sub T. Y por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos obtener una relación de salida? Fácil. Si determinamos que X corresponde al desplazamiento que hay entre uno de los extremos, que específicamente ese extremo se está conectando al negativo de nuestra fuente de energía y corresponde a la salida B sub 0 también, hay una conexión allí entre el negativo y el B sub 0 de salida, entonces la cantidad X que se desplace el cursor versus la longitud total L nos va a dar directamente una relación de salida R versus R de T. Entonces miren lo que pasa acá. X sobre L va a ser casi que igual, podemos decir que es igual a R sobre R de T. Eso significa un cambio en la posición es proporcional a un cambio en la resistencia. ¿Bien? Y ya conectándolo de esta manera, pues vamos a tener que la salida es B sub 0. Miren que nosotros podríamos hacer un cálculo aquí rápido de B sub 0, porque podríamos decir, ¿cuál es el valor de B sub 0? Pues, como es un divisor de tensión, ustedes ya se saben la fórmula. B sub 0 sería igual a B sub R, que sería el voltaje total aplicado en este caso, ¿cierto? ¿Factor de quién? De R sobre R sub T. ¿Sí lo ven? Es muy sencillo como tal la ecuación. B sub 0 es igual a B sub R por R sobre RT.
¿Listo? Y ahí tendríamos específicamente el nivel de salida de voltaje que podemos leer perfectamente en un microprocesador, en un microcontrolador, como por ejemplo el caso de Arduino, ¿no? Las gráficas B y C que aparecen ahí son los símbolos que indican específicamente cómo podemos conectar a este potenciómetro. Bueno, realmente recuerden muy bien, por allá en circuitos 2 habíamos hablado que el nombre original o el nombre real de esto es resistor variable, no es potenciómetro. Entonces, un resistor variable cambia su resistencia en función a ese movimiento de nuestro cursor, ¿no? Si nosotros utilizamos los tres terminales para conectarlos directamente sobre un circuito, en donde los terminales externos o extremos con respecto al cursor no tienen una conexión física directa, o sea, no están en puente, pues entonces tenemos el modo potenciométrico de nuestro resistor variable. Y si ponemos, que sería el caso B, y si nosotros conectamos uno de los extremos directamente al cursor central, entonces tenemos lo que sería la conexión reostática. Entonces, hay dos formas de tener un resistor variable, o en su función potenciométrica o en su función reostática. ¿Qué diferencia a B de C? B, que es el caso potenciométrico, se utiliza para dividir voltajes, mientras que C, que es el caso reostático, él se va a utilizar para limitar corrientes. La diferencia también radical es que si nosotros utilizamos un potenciómetro, no, si utilizamos directamente un reóstato en su forma, un potenciómetro, un resistor variable en su forma reostática, sería el caso C, debemos tener en cuenta que no puede ser cualquier tipo de resistor variable, tiene que ser uno de alambre. ¿Por qué? Porque este tipo de sistema, esta forma de conexión de dos terminales en C, lo que va a hacer es directamente generar demasiado calor y por ende, dependiendo de esa cantidad de calor, necesitamos que se pueda disipar y un resistor variable que utilice carbón, pues no va a poder liberar esa energía y por ende se va a terminar dañando. Entonces los reóstatos generalmente están construidos en un alambre que soporta temperatura, que es capaz de disipar bastante calor. ¿Ven? En la parte inferior podemos observar lo que sería el concepto de la resistencia en función a el desplazamiento como tal del cursor de un potenciómetro. Entonces, ¿a qué es igual el valor de resistencia de salida R? Va a ser igual a ρ por X sobre A. Recordemos que X corresponde a una longitud que ha cubierto o que se ha desplazado nuestro cursor. Ven, está en la parte superior esa R, esa X. Y podemos observar acá entonces, la resistencia es igual a la resistividad del material, depende si es carbón, si es alambre disipador, tuxteno, etcétera, dividido entre el área de contacto del cursor con respecto a la pista de nuestro resistor variable, de nuestro potenciómetro para este caso, multiplicado por el desplazamiento que ha sufrido. ¿Y a qué es igual esta X? Pues X termina siendo igual a L por alfa, en donde alfa es un porcentaje de desplazamiento. Miren que estamos hablando ya de que no hablamos de un desplazamiento en el orden de grados o en el orden de centímetros o milímetros, sino que nosotros lo vamos a hablar en forma de porcentaje. Por ende, alfa va a tener un valor que va a cambiar desde 0 hasta 1. Cuando vale 0, entonces la resistencia valdría 0. Miren, entonces si alfa es igual a 0, pues R es igual a 0, que sería el caso en donde no hay desplazamiento del cursor. Cuando alfa empieza a aumentar, ¿cuál es su máximo valor? 1. Y por lo tanto tendríamos que la ecuación R sería igual a ρ por L sobre A, que sería cuando el potenciómetro se ha desplazado 100%. ¿Sí ven? Entonces, valor de alfa de 0 a 1, pues corresponde de 0 al 100%. Entonces, podemos ver ese desplazamiento de manera porcentual. ¿Ok? Una de las condiciones que tiene un sistema de este tipo potenciométrico para poder ser conectado es que, recordemos, la corriente va a fluir directamente desde nuestro voltaje de entrada para el circuito de arriba B sub R. Y esa corriente que va a fluir, pues va a pasar por la resistencia de R sub T y va a disipar calor. Entonces, debemos tener en cuenta que no se puede, digamos, poner cualquier tipo de corriente. O sea, no podemos permitir que fluya mucha corriente en función de que nosotros en el B sub 0 le vamos a cargar o le vamos a poner en algún momento una carga, ¿no? Entonces, a la salida B sub 0 vamos a poner una carga. Si esa carga pide mucha corriente, entonces nuestro potenciómetro va a sufrir, ¿no? Va a empezar a tratar de disipar calor y pues como no está diseñado para eso, en el caso de los potenciómetros de carbón, pues entonces el potenciómetro se va a dañar. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuál es el valor de voltaje que se puede aplicar máximo
a un potenciómetro, pues lo tenemos en la fórmula de abajo. El voltaje de referencia o el voltaje R de entrada debe ser menor que la raíz cuadrada de la potencia multiplicada por la resistencia total, en donde la potencia es una función que, o más bien, es una variable, es un valor que nos tiene que entregar el fabricante o que nosotros tenemos que descubrir, por ejemplo, a tanteo y error o utilizando un proceso experimental. ¿Ok? Y esto tiene sentido, pues porque esto es de la ley de Watt, ¿no? Entonces, el voltaje va a ser igual a la raíz cuadrada de la potencia por la resistencia. ¿Bien? Entonces, debemos tener mucho cuidado directamente con el hecho de que no podemos conectar cualquier fuente, sino que tenemos una máxima cantidad de potencia que el dispositivo puede soportar antes de que de pronto él pueda fundirse o dañarse, ¿no? Bien, aparecen ahora los encoders que son utilizados en sistemas rotacionales. Bueno, generalmente los encoders son más rotacionales, sin embargo, haciendo unos pequeños cambios en el sistema, por ejemplo, en lugar de utilizar un mecanismo como son puntos de contacto físicos que se van a ubicar dentro de un círculo, dentro de una circunferencia, nosotros podríamos utilizar cintas transparentes en donde ellas pueden estar graduadas. Aquí hago referencia específicamente, hago referencia a las impresoras. Una impresora, sobre todo las de cartucho, las que se utilizan tinta, ellas como conocen la posición de los cabezales de impresión, la conocen a partir de que tienen una adaptación de un encoder, en donde una cinta transparente larga, que prácticamente casi que ocupa la longitud de la impresora, bien, está marcada con unas pequeñas líneas, en donde cada línea corresponde a un desplazamiento determinado. Por lo tanto, el sistema, y yo creo que ustedes se han dado cuenta que cuando una impresora de color, de estas de cartucho, se enciende, ella empieza a hacer unos movimientos, se escuchan los movimientos, se ven los movimientos como tal de los cabezales. En parte es para limpiar los cabezales, casi siempre se hace para eso, pero también permite el cálculo de la posición de nuestro cabezote. Entonces, generalmente, el cabezote se va a mover, ¿cierto?, hacia uno de los extremos, va a tocar un dip switch, un pequeño interruptorcito, para indicarle al microcontrolador que se ubicó en la posición 0 o en su posición inicial de trabajo. Y de esa manera, cuando empieza a desplazarse, lo único que tiene que hacer es determinar el número de lineecitas que ha corrido, ¿bien? Que eso lo va a hacer mediante un sistema óptico, y con eso puede determinar la posición de los cabezales. Más adelante lo veremos, vamos a buscar un videito, lo compartimos para que ustedes observen cómo funciona este tipo de encoder lineal, ¿no? Pero bueno, volvamos al cuento de los encoders rotacionales. Estos encoders rotacionales que, bueno, en algún caso lo llaman tacómetros, realmente sí son más medidores de velocidad que de posición. Sin embargo, la posición se puede medir, obviamente, ¿no? Pero el uso como tal del encoder generalmente es medición de posición-velocidad. Bien, entonces lo llaman tacómetros o codificadores de posición, que es el término encoder en inglés. Este encoder nos puede tomar el movimiento, y ya les comenté que estaban las dos versiones, rotacional o lineal, y nos entrega una señal digital, que es lo que lo difiere, lo hace diferir de nuestro potenciómetro, ¿no? En el potenciómetro nosotros tenemos un voltaje o una corriente, generalmente un voltaje analógico, y para el caso del encoder nosotros vamos a tener una serie de pulsos generados a la salida del encoder. ¿Y esto qué indica? Indica que no solamente necesitamos o podemos tener un pulso, sino que podemos dos salidas, por lo tanto tendríamos dos series de pulsos o dos trenes de pulsos, podemos tener hasta 3, 4, el número de pulsos que nosotros queramos. Y eso se puede, digamos, arreglar en función a cuántas pistas yo pueda conectar de mi encoder, ¿no? Bueno, muchos encoders pues tienen un elemento mecánico, aquí dice que es tipo lengüeta, que pasa a través de un patrón metálico. Es lo que estamos viendo al lado derecho de la imagen. Observen cómo el elemento metálico, lo que llaman las lengüeticas, son estas que ustedes observan acá. Miren, aquí hay una que se llama Common, aquí hay otra igual Common, y aparece una que dice A y B. Bien, de por sí, a las salidas de todo encoder se le dan esas letras A y B, indicando específicamente que cada una tiene la misión o es una salida de tipo digital y que van a estar normalmente desfasadas una determinada cantidad angular. En este caso, que es de dos salidas A y B, el desfase es específicamente de 90 grados. Bien, ¿eso qué significa? Significa que cuando nosotros ponemos un osciloscopio y observamos en un encoder que está en funcionamiento las salidas A y B, nos vamos a dar cuenta que nos generan unos trenes cuadrados, unos pulsos. Bien, nos generan estas señales cuadradas en donde si detallamos y observamos detenidamente, nos damos cuenta que A con respecto a B va a estar desfasado 90 grados. ¿Esto por qué es útil? Es útil porque dependiendo
del giro que se le dé al encoder, si gira en un sentido o en el otro, nosotros vamos a tener un desplazamiento de 90 grados en adelanto de A o en adelanto de B, depende el sentido de giro, ¿no? Pero observen cómo los puntos common más el punto A y el punto B, todos como tal son una unidad de metal, es simplemente un metal que tiene una forma específica. ¿Cuál es la idea? La idea es que este tapón contacte o se cierre directamente sobre esta gráfica o esta fotografía que ustedes están viendo del encoder acá, en donde se resaltaron las pistas de color rojito. Estas pistas de color rojo realmente son pistas metálicas, aquí no hay carbón, no es resistivo el sistema, y ustedes no sé si pueden observar, pero dense cuenta que existen como una especie de dos semicircunferencias. Existen unas muescas que yo estoy indicando en este momento exteriores que corresponden a la salida A y existen unas muescas interiores que corresponden a la salida B. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea básica es que estas lengüeticas hagan contacto entre este anillo central que aparece aquí que dice common, estoy indicándolo acá en este momento, y cada una de las lengüetas. De tal manera que cada vez que las lengüetas A o B pasen y hagan contacto directamente con alguno de los dos extremos, ya sea las muescas del lado A, que es el lado externo, o las muescas del lado B, pues se genere un pulso. Y si este sistema sigue rotando, ese pulso como tal nos va a entregar algo interesante y es lo siguiente. Si la velocidad de rotación de este sistema es lenta, eso será visto a las salidas de A y B como pulsos que son de larga duración. Si hablamos de la duración, eso significa que tenemos una frecuencia baja. Ah, entonces ya entendemos cómo es que va a funcionar como tacómetro. Como medidor de posición es muy sencillo porque simplemente si nosotros conocemos cuál es el ángulo que abarca directamente desde que nosotros tenemos una de las salidas A o B y nos genera un pulso alto hasta el siguiente pulso alto, nosotros conocemos ese ángulo. O sea, podemos conocer la distancia angular que se ha cubierto. Ejemplo, yo puedo tener que entre lengüeta y lengüeta para la pista A, que la estoy indicando en este momento, podría haber una separación, por ejemplo, de 1 grado. ¿Y eso qué significaría? Fácil, que cada vez que yo detecte un pulso y ese pulso desaparezca y vuelve y aparezca otra vez el pulso positivo, lo que yo voy a tener específicamente es que ha pasado 1 grado, se ha movido 1 grado. Entonces la pregunta del millón sería, entonces, ¿cómo podemos identificar que un sistema ha rotado completamente? Fácil. Si la separación entre las lengüetas es de 1 grado, pues necesitaré 360 lengüetas, bueno, 359 lengüetas, para que se puedan hacer 359 contactos y eso genera 359 pulsos y 359 pulsos cada uno de 1 grado son 360 grados. ¿Ven? Entonces ahí es donde aparece el hecho de que nosotros podemos decir, oye, no, pero yo quiero hacer divisiones más pequeñas, que no haya una división entre lengüeta y lengüeta de 1 grado, sino por ejemplo de 0.5. De esa manera ya no necesitaríamos 360, sino necesitaríamos 720, ¿cierto? Muesquitas o lengüeticas. Ah, o sea que nosotros podemos tener que los encoders se les puede aumentar la resolución a partir de que ellos puedan medir ángulos cada vez más pequeños, simplemente haciendo cada vez más pequeña la distancia entre cada una de las lengüetas de los puntos de contacto A y B. ¿Listo? Y eso es bien sencillo de manejar porque lo que tenemos que hacer es simplemente mirar cuántos pulsos, o más bien, cuál es el ángulo que se abarca entre un punto de contacto y el siguiente. Y de esa manera, pues simplemente podemos contar el número de pulsos. Y ya, esa forma es la que podemos utilizar para medir posición. Y la velocidad, ¿en dónde se mide? La velocidad se mide en función de que ustedes miren qué tan rápido cambian esos pulsos. Y aquí estamos haciendo relación. Si hacemos relación desde el punto de vista eléctrico, ¿a qué vamos a observar en los pulsos de salida? Pues es ver la frecuencia. Entonces, si nosotros vemos la frecuencia con la que salen los pulsos, por defecto estamos viendo la velocidad. Claro, porque el número de pulsos por unidad de tiempo nos va a dar directamente esa velocidad angular. ¿Ok? Esto se conoce como encoder de tipo mecánico o de contacto. ¿Por qué? Porque necesitamos que estas lengüetas que aparecen en este lado hagan contacto directo con cada una de estas muescas que aparecen en estas dos pistas A y B. De tal manera que haciendo ese contacto nosotros en el punto común, nosotros podamos hacer una lectura o podemos hacer la lectura desde los puntos A y B dependiendo de la forma en que conectemos a nuestro encoder, ¿no? En el lado izquierdo pueden observar un tipo de encoder, también es un encoder de tipo de contacto o mecánico, ¿listo?
en donde tenemos que este encoder solo es de una sola pista. Tenemos 3 terminales, en donde un terminal terminará siendo VCC, el otro terminará siendo tierra, y seguramente el del punto central terminará siendo lo que sería nuestra salida, ¿no? Nuestro punto de salida, ¿ok? Entonces, bien, la idea básica es que es bastante sencillo, solo que tiene un pequeño problema. ¿Y cuál es el problema? Que de estar rotando este dispositivo, siempre va a existir un falso contacto o puede presentarse, por ejemplo, un desgaste. Ese desgaste que se genera sobre estas lengüeticas metálicas, con el tiempo lo que nos va a generar, ¿qué es? Nos va a generar pulsos falsos, ¿sí? Y o, en el caso más grave, nos puede generar que no salgan pulsos. Y en ese caso significa que ya la laminita, las lengüetas que están aquí, no hacen contacto de una manera directa con los terminales y por ende, pues se pierde obviamente la capacidad de medición. ¿Ok? Entonces el desgaste mecánico en este tipo de sistemas es bastante alto. Y para ello, entonces, ¿qué se busca? Oiga, podemos buscar un sistema en donde no tengamos un desgaste por efecto del contacto mecánico y por efecto de que existe precisamente esa fricción, que es lo que genera el desgaste, pues aquí es donde aparecen los famosos encoder ópticos o codificadores ópticos, ¿no? Entonces, ¿qué es un encoder óptico? Él utiliza, ¿cierto?, el principio de la optoelectrónica. Él va a utilizar específicamente una fuente generadora de luz y un receptor de luz. Bien, en donde la idea es cambiar ese sistema de contactos mecánicos por un disco en donde el disco va a tener una serie de ranuras. Bien, esas ranuritas lo que van a permitir es que la luz pase o no pase, se refleje o no se refleje, dependiendo de si el sistema tiene ciertas características que ya las voy a nombrar abajo donde se ven los discos. Entonces, ¿la idea cuál es? Ah, fácil. Se toma un disco, se abren unas ranuras a un ángulo determinado y lo que se permite es simplemente que pase o se bloquee un rayo de luz que va directamente de un emisor hacia un receptor. ¿Qué es lo que nos va a generar en el receptor, en el sensor como tal? Nos va a generar que cada vez que se reciba luz se genere un pulso positivo, cada vez que la luz sea bloqueada, pues se genere un pulso negativo y por ende, pues vamos a tener una salida digital. Estos son total y netamente digitales, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de encoder ópticos podemos llegar a tener? Tenemos dos tipos. Uno que se conoce como el encoder de tipo transmisivo, que es el que ustedes observan en la parte izquierda inferior, el primero de los disquitos, ¿bien? Y el segundo que se conoce como encoder reflectivo. Entonces está el encoder transmisivo, el encoder reflectivo. ¿En qué se diferencia los dos? El primero, el encoder transmisivo. Se llama transmisivo porque se transmite la luz desde el sensor hasta el fotodetector utilizando ranuras en donde las ranuras están vacías. ¿Qué significa? Son huecos, son pequeñas ranuras o huecos en donde nosotros debemos conectar o colocar, más bien, perdón, vamos a colocar el emisor de luz en un extremo del disco y el receptor o fotosensor lo vamos a poner en el otro extremo del disco. De tal manera que cuando la luz pase directamente por una ranura, pues esa luz va a llegar directamente a nuestro fotosensor. ¿Listo? Y a medida que el disco se mueve, pues va a llegar un punto en que la luz es bloqueada por uno de estos pilares que ustedes ven aquí que lo estoy indicando, ¿bien? Y entonces el fotorreceptor no recibe la luz y por ende pues va a tener una salida diferente. Es decir, vamos a tener que cada vez que pase la luz a través de la ranura entre el emisor detector, pulso por ejemplo positivo y cada vez que se bloquee, pulso negativo. ¿Estamos? En cambio, la ruedita codificada, la que nosotros tenemos en el lado del encoder reflectivo, ¿de qué se trata? Se trata de un encoder en donde las ranuras no son huecos realmente, sino que se hace sí una ranurita pequeña, pero que no atraviesa el disco de lado a lado y lo que se pone es un papel reflectivo, un papel de tipo aluminio, un papel que sea tipo espejo. ¿Esto para qué? Para que cuando nosotros vayamos a hacer la lectura, no tenemos que poner el emisor de luz en un punto o en un lado del disco y el receptor en el otro lado, sino que nosotros ponemos tanto el emisor como el receptor por el mismo lado, como es lo que ustedes observan en este caso. Entonces, el emisor de luz, que es un LED, generalmente infrarrojo o un LED láser, depende de la característica y la resolución y la sensibilidad de nuestro sensor, el emisor envía la luz directamente y la luz choca y rebota con el material reflectivo de tal manera que se refleja dicha luz y ella se devuelve directamente hasta nuestro fotodetector. ¿Ven? Cuando la luz choca no directamente con un elemento resistivo de la ranura, sino choca con uno de los pilares constitutivos del disco,
¿cierto? Entonces la luz es absorbida y por ende no refleja y por ende nuestro sensor no detecta esa señal. Es muy parecido, solo que en uno lo que se hace es pasar la luz de lado a lado a través de ranuras abiertas, mientras que en el reflectivo lo que se hace es que reflejar la luz. ¿Estamos? Entonces, bien, el número de ranuras que ustedes puedan poner allí es el que va a definir específicamente la resolución. Si caben 36 ranuras, entonces tendremos una resolución de 36 posiciones o 36n o n igual a 36. ¿Listo? Pero yo podría poner, por ejemplo, 360 ranuras. ¿Eso qué significaría? Pues tendría directamente que cada ranurita, cada vez que hay una transición entre ranura y ranura, nosotros vamos a tener que se ha movido el sistema 1 grado. ¿Listo? Y pues si podemos hacer las ranuras cada vez más delgaditas, más pequeñas, pues pueden caber más ranuras directamente en el disco. ¿Y eso qué significa? Pues que ya no vamos a utilizar rayos de luz muy gruesos, porque entonces no cabrían o directamente se podría filtrar en más de una ranura, y ya se pasa directamente a utilizar emisores láser, en donde se puede concentrar la luz hasta un punto muy pequeño, y eso hace que nosotros podamos meter mucho más ranuras. Bien, eso va a darse directamente en qué? Va a darse en algo que se llama la resolución de nuestro encoder. Es por eso que podemos encontrar, por ejemplo, encoder de 50 ppr, encoder de 100 ppr, 200 ppr, 500, 800, 1200, 2400 ppr. ¿Qué significa ppr? ppr significa pulse per rotation, ¿listo? Pulsos por rotación. Entonces, lo que nos indica es el número de ranuras o el número de elementos reflejantes por ranura que ustedes van a tener en su disco, ¿no? En el disco como tal de codificador o codificador mejor. Bien, la resolución se puede calcular entonces ¿cómo? Miren lo que tenemos acá, esta ecuación. La resolución de nuestro encoder va a ser igual a pi multiplicado por el diámetro del disco D mayúscula, y esto lo dividimos entre 2 veces el ancho de cada ranura. Y para ello, pues necesitaríamos conocer el ancho de la ranura, ¿no? Entonces, eso es un poco más complicado. No lo podemos hacer de una manera tan fácil, porque si tenemos muchas ranuras, ese ancho va a ser muy difícil de determinar. Entonces, ¿a quién hacemos caso? El fabricante de nuestro sensor debe entregarnos a nosotros esa resolución, porque es el que fabrica y es el que sabe cuál es el ancho, cuál es el diámetro, sabe todos los datos para poder determinar esa resolución. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos algún tipo de interferencia, es lo que dice la parte de abajo, si nosotros tenemos un tipo de interferencia, vamos a tener una falla en la lectura. ¿Qué significa? Que un encoder como tal no puede tener acceso, de por sí no se le puede permitir que pase la luz, ¿cierto? Y que ella pueda llegar al fotodetector. ¿Por qué? Porque la luz ambiente, nuestra luz blanca, tiene un pequeño componente de rojo infrarrojo y por ende, para el caso de los sensores que utilizan el emisor de luz infrarrojo, pues la luz exterior puede actuar como un elemento reflejante o puede accionar directamente al fotosensor haciendo que él caiga en error. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues fácil, lo que tenemos que hacer es simplemente encerrar al encoder. El encoder tiene que estar aislado completamente de la luz externa y de esa manera se evita el problema de que tengamos falsas lecturas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues vamos a observar en el lado derecho, miren, tenemos un motor, este ya es un motor, pero tiene encoder, listo, lo tiene asociado, o sea, ya nos vende como tal, bueno, este más es un motor reductor, tenemos este motor reductor, y no necesitamos acoplarle un encoder, sino que se utiliza una estrategia bien interesante y es lo siguiente. Por un lado tenemos la salida de nuestro motor reductor y por el extremo contrario lo que se hace es permitir que tengamos el eje un poquito más largo, sobresalga un poco, ponemos una tarjeta y nosotros podemos tener ya nuestro encoder en la parte de atrás de nuestro motor. Entonces estos como tal motores tienen la ventaja es que como ya viene el motor pero también viene el sensor, nosotros podemos determinar la posición y la velocidad de nuestro motor ya de manera inmediata sin necesidad de hacer adaptaciones o acondicionamientos de señal externos. ¿Ven? Listo. Hay dos tipos de codificadores ópticos, de encoder ópticos, y unos se conocen como los encoder incrementales, mientras que los otros se conocen como los encoder absolutos. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre un encoder incremental y un encoder absoluto? Un encoder incremental, permítame le leo, ya les traduzco, genera una señal de tipo pulso, los encoders siempre generan pulsos, por cada incremento del desplazamiento. Pues claro, cada vez que gire y la señal pase de una ranura a otra, pues vamos a tener un pulso. ¿Bien? Posee un elemento lineal o un disco con poca inercia que se desplaza conectado con el movimiento a medir. Produce una onda cuadrada
¿sí? Obviamente, si se mueve a una velocidad constante o se mueve directamente generando esa rotación o esa transición entre ranuras, por lo que no es necesario un contador, perdón, por lo que es necesario un contador digital. Un encoder se encarga simplemente de contar, perdón, de generar pulsos. El problema del encoder es que y mírenlo acá en este caso, miren en la parte central, donde dice incremento, observen cómo este es un encoder en donde tenemos dos salidas, alcanzan a observar las muescas. ¿Se dan cuenta que sí caben muchísimas muescas en un disco? Entonces, es un encoder, ¿bien? En donde el encoder como tal tiene dos salidas, ahí se nota en los dos pares de muescas que tenemos, en el anillo externo y en el anillo interno, o sea, tenemos salida AB, ¿bien? Y lo que tenemos que es que todas las muescas tienen el mismo tamaño, ¿cierto? La misma distancia y son exactamente iguales entre una y otra y todas sus antecesoras. Y esto es un problema, ¿por qué? Porque en el caso que solo tuviésemos una ranura, no importa si nuestro encoder gira hacia la izquierda o hacia la derecha, nos generaría siempre el mismo pulso. Y por lo tanto, nosotros podríamos saber cuál es la posición, podríamos saber cuál es la velocidad, pero no podríamos saber la dirección. Y ese es un problema del incremental, ¿vale? Por ende, ¿qué se hace? Entonces se hace lo de la cuadratura. ¿Y la cuadratura qué es? Generar cuadratura es poner las dos líneas de ranuras desfasadas entre sí, entre ranura y ranura, con un desfase de 90 grados. Y para poder saber la dirección, pues nosotros simplemente tenemos que mirar quién entrega primero el pulso y quién lo entrega después. De esa manera, si A entrega primero el pulso que B, eso quiere decir que probablemente nuestro encoder esté girando, por ejemplo, hacia la derecha. Bien, pero si B entrega primero el pulso con respecto a A, entonces nosotros vamos a tener que nuestra dirección va a ser a la izquierda. El codificador incremental tiene esa limitación, ¿ven? Pero realmente se soluciona con generar la doble salida y tenemos la cuadratura, ¿no? Entonces, ¿en dónde realmente está el problema del codificador incremental? Está en que nosotros no podemos saber, por ejemplo, apagamos la máquina, volvemos y la encendemos, nosotros a través de un encoder incremental no podemos saber en qué posición esencialmente quedó nuestra máquina, ¿vale? ¿Por qué? Porque como él se encarga de contar si va, bueno, si genera pulsos, pues quiere decir que está cambiando de posición. Si contamos la frecuencia de esos pulsos, podemos determinar la velocidad. Si podemos ver si A o B va primero en los pulsos, entonces podemos saber dirección, pero no podemos saber exactamente dónde quedó la máquina. No tenemos ni idea. Para ello, entonces se crearon los incrementales que se conocen incrementales con salida Z, ABZ, en donde lo que vamos a tener no son dos líneas de ranuras, sino vamos a tener tres líneas de ranuras, en donde una de las ranuras es muy especial porque resulta que la ranura Z solo tiene una muesca, no tiene absolutamente nada más. Entonces, ¿para qué sirve esa muesca? La muesca Z o la línea Z sirve para que cuando nosotros pasemos, cuando la luz pase directamente a través de esa única ranura que tendría nuestra tercera pista, nosotros sepamos que ese es, por ejemplo, un punto de arranque. A partir de ese punto, nosotros podemos hacer mediciones tanto a izquierda o a derecha, tanto en una dirección como en la otra, pero podemos utilizar ese pulso de arranque como un pulso de inicio o un pulso como tal de colocación de inicio, de referencia. Bien, pero no podemos saber exactamente si está a 20 centímetros o a 30 grados el sensor, no lo podemos conocer. Entonces el codificador incremental siempre va a necesitar un contador de pulsos y algún tipo de elemento adicional que permita conocer, ¿cierto? Una posición de referencia o una posición inicial de arranque. ¿Qué es lo que van a tener las impresoras? Las impresoras que les comentaba ahorita, ¿cierto? Normalmente tienen un codificador incremental. Por lo tanto, si se apaga la impresora y las cabezas de impresión quedaron en cualquier parte, la impresora, para poder saber en dónde quedaron, al reiniciarse o al volver otra vez a energizarse el sistema, debe tomar y llevarse completamente a los cartuchos, accionar este elemento externo que sería un interruptor de fil de curso, un pulsador de fil de curso, y de esa manera saber cuál es la posición inicial. ¿Listo? En cambio, para evitar ese problemita, podemos tener el clásico codificador absoluto. Una de las ventajas del codificador absoluto es que supera al codificador incremental en el hecho de que él sí me puede decir en dónde se quedó, ¿cierto? Yo puedo tener una máquina en donde la posición está siendo medida por un codificador absoluto, le quito la energía y vuelvo y la enciendo y al solo encenderla, el dispositivo sabe en dónde se quedó. ¿Ven?
Entonces, teniendo en cuenta eso, pues digamos que el codificador o el encoder absoluto es mucho mejor, claro, porque podemos saber en dónde se quedó la máquina en un momento determinado. ¿Cuál es el pequeño problema del codificador absoluto? Uno, mírenlo en este caso, donde dice absolute. ¿Listo? Si se dan cuenta, no tenemos una sola línea, ¿bien? De muescas, sino que tenemos varias líneas de muescas. Pueden ser 6, pueden ser 4, pueden ser 8, ¿cierto? En donde esas líneas, si se dan cuenta, tienen muescas de diferentes tamaños y no solamente de diferentes tamaños, sino que tienen diferentes longitudes. ¿Sí se dan cuenta? Miren cómo, por ejemplo, si nos damos, podemos mirar, digamos, el disco o la parte más interna, las ranuras más internas, que es la que estoy seleccionando en este momento, mírenlo. Si se dan cuenta que aquí prácticamente la ranura está abierta casi que medio disco y la otra mitad del disco, la ranura, no existe. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué significa? Pues, que este sistema, cuando rote, nos va a entregar, cuando la ranura esté frente al sistema de detección óptico, nos va a dar directamente un 1. Bien, se lo vamos a codificar como si fuera digital, pues pongámosle de una vez los valores digitales, un 1. Y cuando el disco se encuentre en la parte donde no tenemos muesca, pues nos va a dar un 0. Pero ¿cuánto dura este 1 del disco interno o de la ranura interna más larga? Pues ese 1 dura 180 grados y el 0 complementario dura los otros 180 grados. Entonces, miren que el encoder absoluto realmente tiene una codificación interna en el disco. El disco está totalmente codificado y se necesitan varias líneas de ranuras porque lo que vamos a obtener de un encoder absoluto no es un conjunto de pulsos. Lo que vamos a obtener que son salidas binarias. O sea, vamos a tener o bien sea un nibble, es decir, en este caso tendríamos 4 salidas digitales o tendríamos, por ejemplo, un byte, 8 salidas digitales. Entonces, ya, dependiendo de la posición donde se ubique directamente el elemento del uso, el sistema optoelectrónico, nosotros vamos a tener en algún momento una palabra que podría ser, por ejemplo, 101110, por ejemplo. ¿Listo? ¿Y eso qué significa? Pues que cuando el microcontrolador le da esa palabra desde el encoder, él ya sabe cuál es la posición que refiere específicamente a ese valor binario que acabo de nombrar. ¿Listo? Por ende, lo que tenemos es que en un incremental podemos tener hasta 4 cablecitos, mientras que en un absoluto perfectamente podríamos tener hasta 10, 12, 14 salidas, en donde pues cada una debe estar conectada de una forma especial. Miren que es más complicado la conexión, ¿bien? Y necesitamos un sistema que sea capaz de determinar el código que nos genera un encoder absoluto comparado con un incremental, ¿bien? Ahora sí le damos lo que dice acá, que es la explicación que les acabo de dar. Genera a la salida una palabra binaria, o sea, tiene bastantes cables porque por cada cable va a haber un bit, ¿bien? En la que se codificó la posición absoluta que se va a medir en el disco, se codifica allí. Da una señal digital codificada, nos da una serie de binarios que corresponde a la posición del elemento que estamos mirando, que puede ser un disco, que es el caso que estábamos viendo ahorita, o puede ser simplemente una regla marcada, ¿no? Una regla transparente marcada. ¿Bien? El elemento móvil se divide en sectores, ¿bien? Y esos sectores se denominan sectores 2n, en donde n es el número de bits del codificador. Entonces podemos tener uno de 4, podemos tener uno de 8, podemos tener uno de 10, de 12, etc. Y en cada sector se codifica el valor de su posición por zonas transparentes, que sería para el caso de los que son transmisivos. Es decir, se da un valor binario de 0 cuando hay zona transparente, o sea, cuando la luz atraviesa, y cuando la luz no atraviesa, o sea, llega a una zona opaca, entonces el valor binario es de 1. Miren que aquí la codificación viene, ceros es cuando pasa la luz a través de las muescas y 1 es cuando la luz no pasa. Seguramente el fotodetector debe estar configurado en una especie de PNP, ¿no? O no, NPN mejor. Debe estar configurado con algún tipo de salida NPN, ¿no? Para poder determinar esos ceros o esos unos, dependiendo directamente si estamos en una zona transparente o en una zona opaca, ¿listo? ¿Qué códigos se pueden utilizar ahí para poder hacer la codificación, valga la redundancia, del disco? Se puede utilizar código de Gray, binario común y corriente, el conteo binario normal que nosotros conocemos. Se puede utilizar decimal codificado en binario, entre otras. Entonces un sensor absoluto tiene que definirnos en algún punto en su manual o en una, no sé, en una plaquita, qué tipo de código utiliza, porque de lo contrario ustedes no sabrían cómo leer ese código, ¿vale? Y por ende el fabricante siempre nos va a vender el codificador y el decodificador.
¿Ven? O puede venir montado sobre una pequeña tarjeta en donde la tarjetita es la que va a tener directamente el sistema digital que es capaz de interpretar el código de nuestro encoder, ¿no? Que sería lo que ustedes pueden observar al lado derecho, donde tenemos nuestra serie de piñones, el motor está en la parte inferior, todos estos piñoncitos como tal sirven como elementos que pueden ajustar como tal la fuerza de nuestro motor, en este caso es un motor reductor, y la tarjeta con los sistemas ópticos está añadida directamente sobre el eje, ¿no? A través de precisamente unos sensores ópticos que, entre comillas, también podrían ser magnéticos, no necesariamente tienen que ser ópticos, pero son más viables y de por sí son los que más se consiguen comercialmente, los sensores de tipo óptico. Bueno, en este caso quiero que miren este video y escuchémoslo atentamente porque nos dice muchas cosas. Un minutito, voy a salirme de acá porque quiero mirar si podemos observar, podemos ver como tal el audio del sistema. Creo que sí, si no estoy mal, a ver. Permítanme un momento, ya vuelvo. Bueno, parece que sí estamos grabando el audio del sistema. Entonces, escuchemos atentamente lo que nos dicen en este video. A ver, voy a cambiar aquí la presentación. Acá está. ¿Listo? Y dice, 1, 2, 3. An encoder is a device that is used in many industries to provide feedback. In the most basic terms, an encoder, regardless of the type, which we will cover later, senses position, direction, speed, or counts. Before we get started on today's video, if you love our videos, be sure to click the like button below. Then make sure to click subscribe and the little bell to receive notifications of new RealPARS videos. This way, you never miss another one. Encoders will use motion under a variety of technologies and translate it into an electrical signal. That signal is then sent back to a controlling device, such as a PLC, and is interpreted, meaning scaled, to represent a value that will then be used within the program. Some of the technologies involved in encoders are magnetic, mechanical, resistive, and optical. Optical is the most widely used encoder motion translating technology. There are different types of encoders, such as absolute and incremental. We will describe those in greater detail in a future lesson. But for now, an example of an incremental optical type encoder uses a beam of light that passes through a disc that has opaque lines in a specific pattern, somewhat like the spokes of a wheel. On the other side of the disc is a photosensing device that will interpret the light based on the pattern on the disc. Picture a shutter blocking and unblocking the light. The pulses of light are then converted to an electrical signal to be sent back to the processor through the encoder's output. Encoders have a wide range of uses, which include closed-loop applications such as servo or VFD control, measuring, and counts. Here are some examples of processes that may use an encoder. For VFD control, you may be running a pump on a VFD to fill a tank full of a liquid. You are requesting a certain speed and want to verify that the pump's VFD is at the requested speed. An encoder on the VFD may be used for feedback of speed. Next, let's give an example for a measuring process. In this application, you will need to cut some aluminum product to a particular size. You are passing a long roll, meaning hundreds of feet, of the aluminum sheet through a cutting mechanism. You need to determine the amount of aluminum fed so that you can cut the sheets to the proper size that will be used in a separate manufacturing process. An encoder, attached to the conveyor and reading the material that is feeding through your cutting assembly, will indicate the length of material that has been fed since the last cut. That feedback can then be used to adjust the cutting blade to sever the length required.
For an example of counts, consider this process. You have a conveyor line that has bottles running on a conveyor. They are counted by a photo eye sensor when entering the assembly. They have a cap with an aluminum tamper-proof foil on top that needs to adhere to the bottle. Once the foil is sealed, the bottle will then move down the conveyor line and verified that it exited the cap sealing assembly via an exit photo eye sensor. Some of the requirements for this station are: the same number of bottles that enter the assembly must exit in a predetermined time frame. The bottle must not remain in front of an entrance or exit sensor. The bottle must not be exposed to the inductive sealer longer than a predetermined amount of time. You must make this assembly flexible enough to handle many types of bottles and entrance and exit sensor placement. Consider a prescription bottle. Easy, right? No handles, just a bottle that is a standard size. Now, consider an antifreeze bottle with a somewhat small cap and a very large handle. How in the world are you going to meet the requirements for the machine and remain flexible? If you put a pill bottle in, yep, easy peasy, right? Bottle in, seal, bottle out, no sensors blocked. If any of the requirements fail, bottle in, seal, tips over and isn't counted out, machine halts and alerts on operator of a malfunction. How about the antifreeze bottle? Bottle in, cap passes in front of an entrance sensor, bottle counted, then the handle. The system faults because it sees a blockage at the entrance. How do you tell the machine that this is expected behavior? An encoder, of course, and a selector switch for a setup mode. To set up, insert your product, in this case the antifreeze bottle. You make sure to feed cap first, and it must contain a foil. Your program reads an entrance on the sensor and records an encoder reading, as well as determines that this is a cap and records that fact. Your program then reads another entrance and determines that this is not cap and must be some other acceptable part of the bottle, possibly a handle. The single bottle continues down the line, where the exit sensor is triggered. At that point, you again record the encoder value. You now have an encoder count that registered at the entrance and exit. In the code, you subtract the entrance from the exit, and you have a bottle count. You now know precisely how long it will take that bottle to move through the system, meeting the must enter and exit in a predetermined time frame, in this case, encoder counts. You have also made the flexibility aspect of different types of bottles, as well as being able to place the entrance and exit sensors any reasonable distance apart. When back in run mode, the code knows that there's a handle to ignore when it comes into the process, and doesn't fault the machine. You register the encoder at each bottle entrance and predetermine when the bottle must exit. If the bottle doesn't exit the machine in a timely manner, which is based on your projection and the current encoder count, the machine faults. This is a great use of an encoder that is fully configurable. Count in, count out, subtract, done. Don't miss the next lesson, where we are going to discuss incremental and absolute encoders. Want to learn PLC? Bueno, An encoder observemos is a device. observemos este video que queda acá, en donde nos van a mostrar cuál es la diferencia entre los encoder absoluto e incremental. ¿Listo? Para que ustedes observen, me interesa más que todo que observen muy bien la manera en que sale la señal digital, ¿no? De un incremental, que lo acabamos de ver ahorita, es un sistema en donde lo que se hace realmente es contar pulsos, y de acuerdo al conteo de pulsos, pues se dieron unas aplicaciones prácticas en donde nos dimos cuenta, la aplicación industrial en una banda transportadora,
donde nosotros simplemente podemos saber en qué momento ingresa un sistema, en este caso unas botellas, o podría ingresar, por ejemplo, el caso del tanquecito de plástico del anticongelante, que era el ejemplo que estaban dando, y pues podemos observar la salida, ¿no? Entonces vimos los casos de alarma que se pueden llegar a presentar, y el encoder como tal es una herramienta bastante útil, un dispositivo que permite determinar ese tipo de errores y nos permite dar una mayor precisión, ¿no? Ahora miremos la diferencia entre un incremental y un absoluto. Previously, we discussed what an encoder is and how it can be implemented in your application. In this video, we are going to discuss the various types of encoders and which encoder may be used for which function. Before we get started on today's video, if you love our videos, be sure to click the like button below. Then make sure to click subscribe and the little bell to receive notifications of new RealParse videos. This way, you never miss another one. There are many types of encoders, but they basically fall into two main sensing techniques, those being linear and rotary. Within those categories, there are differing encoder measurement types, such as absolute and incremental. There are also various electromechanical technologies, such as magnetic, optical, inductive, capacitive, and laser, to name a few. There is a plethora of information regarding encoders, and it may seem hard to wrap your head around it. Descriptions like rotary or linear, optical and magnetic, absolute and incremental. We touch on a few basics to help you understand what's what and why. Let's first break these categories down a little and explain a couple of the many configurations. First, the linear encoder uses a transducer to measure the distance between 2 points. These encoders can use a rod or a cable that is run between the encoder transducer and the object that will be measured for movement. As the object moves, the transducer's data collected from the rod or cable creates an output signal that is linear to the object's movement. As the distance is measured, the linear encoder uses this information to determine the position of the object. An example of where a linear encoder may be used is for a CNC milling machine, where precise movement measurements are required for accuracy in manufacturing. Linear encoders can be absolute or incremental measurements. We will touch on absolute and incremental measurements a little later. A rotary encoder collects data and provides feedback based on the rotation of an object, or in other words, a rotating device. Rotary encoders are sometimes called shaft encoders. This encoder type can convert an object's angular position or motion based on the rotation of the shaft, depending on the measurement type used. Absolute rotary encoders can measure angular positions, while incremental can measure things such as distance, speed, and position. Rotary encoders are employed in a wide variety of application areas, such as computer input devices like mice and trackballs, as well as robotics. Rotary or shaft encoders, as previously stated, may be absolute or incremental. The next encoder, which is a position encoder, is used to determine the mechanical position of an object. This mechanical position is an absolute position. They may also be used to determine a change in position between the encoder and object as well. The change in position in relation to the object and encoder would be an incremental change. Position encoders are widely used in the industrial arena for sensing the position of tooling and multi-axis positioning. The position encoder can also be absolute or incremental. Optical encoders interpret data in pulses of light, which can then be used to determine such things as position, direction, and velocity.
The shaft rotates a disc with opaque segments that represent a particular pattern. These encoders can determine movement of an object for rotary or shaft applications, while determining exact position in linear functions. Optical encoders are used in various applications, such as printers, CNC milling machines, and robotics. Again, these encoders may be absolute or incremental. After explaining the main groups, you may be seeing a pattern. All the encoders basically do the same thing: produce an electrical signal which can then be translated to position, speed, angle, etc. Now that we have broken down the main groups, let's discuss the difference between absolute and incremental measurements. To discuss the difference between absolute and incremental measurements, we will use the rotary encoder type as an example. In a rotary absolute measurement type encoder, a slotted disc on a shaft is used in conjunction with a stationary pickup device. When the shaft rotates, a unique code pattern is produced. This means that each position of the shaft has a pattern, and this pattern is used to determine the exact position. If the power to the encoder was lost and the shaft was rotated, when power is resumed, the encoder will record the absolute position as demonstrated by the unique pattern transmitted by the disc and received by the pickup. This type of measurement is preferred in applications requiring a great degree of certainty, such as when safety is a primary concern, because the encoder knows, at all times, its definitive position based on the unique pattern produced. Absolute measurement encoders can be single-turn or multi-turn. Single-turn encoders are used for measurements of short distance, while multi-turn would be more suitable for longer distances and more complex positioning requirements. For incremental measure encoders, the output signal is created each time that the shaft rotates a measured amount. That output signal is then interpreted based on the number of signals per revolution. The incremental encoder begins its count at 0 when powered on. Unlike the absolute encoder, there are no safeguards regarding the position. Because the incremental encoder begins its count at 0 in startup or power disruption, it is necessary to determine a reference point for all tasks requiring positioning. In the previous video, when describing the use of an encoder for the purpose of counts, that example is a good example of an incremental encoder. Assume that the power has not been disrupted, and you have turned on the conveyor and placed the machine in setup mode. As the encoder is turning, the controller is receiving counts. Let's say the count range is 0 to 10,000. This is an incremental encoder, so the absolute position is not known. We just know that a full revolution of the shaft registers a count of 10,000. We'll place the object on the conveyor, and as soon as the entrance photo eye sensor detects the object, the current encoder count is captured. Let's say that number is 5,232. We will then capture the count with the object exiting and being detected by the exit photo eye. We'll say that the number is 6,311. So to determine the count of the full travel, we will subtract 5,232 from 6,311 and determine that the object travel is 1,079 counts. By this example, it is obvious that we do not know the absolute location of the object. We just know that the travel count from the entrance to exit is 1,079. That doesn't tell us that the object is 3 inches from the exit, just entering, etc. We just know that the object will enter, a count will be captured, and the object will exit, and again, the count captured. In the event that we did not see the object exiting within the allowable travel count, plus or minus a deadband, the machine will fault and the process will stop. There are many encoder variations out there, and we could go on for hours about the varying types. Hopefully, we have given you a basic understanding of what's out there,
and when you may want to choose one particular type over the other. Want to learn PLC programming in an easy-to-understand format and take your career to... Bueno, bastante interesante el video, espero que lo estudien muy bien. Y en la página pues les voy a dejar directamente los enlaces para que puedan ir a ver los videos en donde están y puedan observar con... Yo me imagino que la mayoría entendió, pero por si las dudas puedan utilizar lo que serían los subtítulos, ¿no? Entonces, ahí entraríamos a ver. Aquí hay otro videito que pues habla we directamente de discussed eso, what pero an se los dejo encoder ahí en el is enlace para que lo and how it estudien can y be no va a ser tan implemented largo el in your video application. en este momento, ¿ok? Bien. Listo. Este que tenemos acá también me gustaría que lo vieran muy bien porque nos Hello, habla de Danielowski here from How to Mechatronics. cómo podemos utilizar directamente un encoder mecánico, que es el que ustedes observan en este lado, ¿cierto? Utilizando un Arduino y aquí tenemos un puente. Entonces tenemos el lector de ángulo, que será un encoder, no incremental, obviamente se nota la lengua que es incremental, mecánico. Tenemos nuestro puente, que es esta tarjetita que se ve de color rojo acá, que nos permite mover este motor, que se nota la legua que es un motor paso a paso, ¿no? Y la idea básica es esa, es como mediante el movimiento que se le da al encoder, pues ese movimiento se va a copiar directamente sobre el motor paso a paso. Ok, listo. Miremos un poquito y ya continuamos. .com. In this tutorial, we will learn how a rotary encoder works and how to use it with Arduino. A rotary encoder is a type of position sensor which is used for determining the angular position of a rotating shaft. It generates an electrical signal, either analog or digital, according to the rotation movement. There are many different types of rotary encoders, which are classified by either output signal or sensing technology. The particular rotary encoder that we will use in this tutorial is an incremental rotary encoder, and it's the simplest position sensor to measure rotation. This rotary encoder is also known as quadrature encoder or relative rotary encoder, and its output is a series of square wave pulses. Let's take a closer look at the encoder and see its working principle. Here's how the square wave pulses are generated. The encoder has a disk with evenly spaced contact zones that are connected to the common pin C and two other separate contact pins A and B as illustrated. Now, when the disk will start rotating step by step, the pins A and B will start making contact with the common pin and the two square wave output signals will be generated accordingly. Any of the two output pins can be used for determining the rotation position if we just count the pulses of the signal. However, if we want to determine the rotation direction as well, we need to consider both signals at the same time. We can notice that the two output signals are displaced at 90 degrees out of phase from each other. If the encoder is rotating clockwise, the output A will be ahead of the output B. So, if we count the steps each time the signal changes from high to low or from low to high, we can notice that at that time the two output signals have opposite values. Vice versa, if the encoder is rotating counterclockwise, the output signals have equal values. So, considering this, we can easily program our controller to read the encoder position and rotation direction. Bueno, ahí explicaron un poquito de cómo es que se hace para poder determinar la dirección de giro, ¿no? Entonces miremos que este es un tipo de encoder mecánico y tiene las dos salidas, ¿no? A y B. Recuerden muy bien, cuando tengamos un encoder incremental en donde tenemos dos salidas como mínimo, pues ya sabemos que el encoder es de tipo cuadratura, ¿no? Tiene un desfase en cuadratura, que es un desfase de 90 grados, ¿ok? Y bien, aquí entraremos a ver lo que serían los sensores inductivos. Sin embargo, pues estos no entran directamente en el examen del martes. Podemos dejarlo para el próximo examen y, bueno, para la próxima clase poderlos observar, ¿no? Vendríamos a ver lo que serían los inductivos, entre los que están los de reductancia variable, los codificadores magnéticos, que son encoder, pero que en lugar de utilizar un sensor óptico, se utiliza pues un sensor de efecto Hall generalmente, ¿vale? Los tacogeneradores, que son bastante utilizados, los LVDT, ¿listo? Bueno, LVDT mejor, para que quede bien.
y hablaremos de los capacitivos, ¿ok? Estos son unos bastante especiales que son los de efecto Moiré, que son un poco más dados hacia la parte óptica, pero que se utilizan mucho, ¿no? Bien, quiero que observen una cosa ya finalizando el video y es como si entramos aquí, vamos a activar nuestro internet, que el de aquí sí sirve, no como el de la universidad que siempre vamos a estar sufriendo por él, ¿vale? Aunque ya vieron a la chica que se lanzó como representante que nos dicen específicamente que hay, ya no me acuerdo cuánto dinero para invertirle a los routers y al internet de la universidad, ojalá sea cierto, ¿vale? Pero bueno, eso fue un comercial político no pagado y por lo tanto volvemos al tema. Aquí ya teniendo esto, quiero que observen cómo uno puede fácilmente encontrar este tipo de sensores, sobre todo los de tipo encoder, digamos que son los que más se utilizan. Pueden llegar a ser un poquito más caros, pero realmente comparados con un potenciómetro, en donde el potenciómetro es más sencillo de manejar, pues realmente el encoder es como el más utilizado, ¿no? El tipo resistivo que tiene o que nos propone el potenciómetro es, digamos que es una solución rápida, fácil, muy fácil también de implementar, pero está limitado específicamente en el movimiento, ¿no? Entonces podemos utilizar un multivueltas, pero realmente sí tiene un problemita de desgaste, o sea, tiene unos problemas que el encoder rotacional no tiene o no muestra, ¿no? Miramos a ver qué nos sale en AliExpress, y la idea básica es observar algunos que hay por acá propuestos, o sea, la verdad, me parece son bastante económicos. Vamos a mirar uno que compré hace un tiempo y pueden observar directamente cómo, por aquí están algunos, venga, miramos este, por ejemplo. Este que es el que les voy a mostrar el martes, lo voy a llevar para que ustedes lo vean. Este es un encoder que si ustedes lo leen, mire, es un encoder fotoeléctrico incremental rotatorio. No, mire esta cosa. Bien, aquí está la referencia 38S6G5V G24N. Todos estos números tienen específicamente algún tipo de relación directa con el tipo de encoder que se va a trabajar, no, perdón. Por ejemplo, este G24 indica que aguanta hasta 24 voltios. El 38 y el 6G5 que aparecen por acá, esos indican el radio o el diámetro específicamente del cuerpo del encoder, y esta V normalmente se acompaña, esta que aparece aquí que voy a resaltar, normalmente se acompaña con el número de pulsos por vuelta que puede llegar a entregar el encoder, como es el caso de este que está seleccionado acá, que es uno de 50, míralo acá está, en esta parte lo voy a resaltar, que nos dice color, no tiene nada que ver con el color, es la referencia, 50 ppr, 50 pulsos por revolución, ¿no? Podemos encontrar versiones más altas, la que yo tengo en este momento para una aplicación especial de investigación es esta de 800 ppr, ¿no? Pueden observar el cuerpo, es bastante robusto, bastante grande, aparece la relación, bien, mírenlo acá, 38 es 6G5, se alcanza a notar y dice 600V, ¿no? Es de 600 ppr, 600 pulsaciones. Bueno, en la parte de abajo alcanza a notarse que dice que el voltaje es de 5 hasta 24 voltios para poderlo trabajar con Arduino o trabajarlo un poquito mejor, ¿no? Y bueno, aquí hay cosas interesantes que podemos ver cuando veamos las especificaciones, ¿no? Mire, acá está lo que les comentaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 38 que indica, el 38 nos dice el diámetro de la parte externa del cuerpo, o sea, de la parte principal como tal de nuestro encoder. Esta S nos indica específicamente si el eje shaft, el eje como tal, es sólido o no, porque hay algunos que vienen que son en goma. Entonces, en este caso, pues tenemos un eje sólido, un eje metálico, ¿no? El 6 nos indica el diámetro del eje de 6 milímetros. Bien, eje 5 sobra, miren el 600 que aparece acá, nos indica que nos da 600 pulsos por revolución, PPR, ¿listo? Y el B indica acá el número de fases, miren el número de fases de trabajo. Entonces, esta es una serie B, la serie B significa que tiene A y B fases. Si aquí dijese, por ejemplo, BZ, entonces significaría que indica que tiene fase A o salida A, salida B y también tendría una salida Z, ¿no? Y miren la función de trabajo o el voltaje de trabajo que sería de 5 hasta máximo 24 voltios. Y la salida, miren lo que les comentaba, la salida es NPN de colector abierto, ¿no? O sea, es técnicamente es un emisor como un NPN, ¿no? Observamos que el precio pues es bastante económico, 25,900, 25,559, 25,000, 26,000 pesos, ¿bien? Y bueno, esto es para los que compran, o bueno, los que compran en AliExpress ya saben cómo es el truco, pero en el caso de los que no compran, mírenlo, aquí tenemos el precio de lo que nos van a cobrar en ese momento, ¿ven? Más en la parte de abajo nos aparece este shipping. Shipping
¿Qué significa? Significa el envío, y el envío nos dice que también no lo van a cobrar, o sea que realmente no es que ustedes van a pagar 25.600, sino que van a pagar el precio del dispositivo más el precio del envío, o sea que este está saliendo en el orden de los 51.000 pesos más o menos, ¿sí? 51.000 pesos, 52.000 pesos más o menos, y pues la fecha de entrega sería de octubre 10 al 21, están llegando bastante rápido realmente. Bien, y este es el que les voy a mostrar, el que tengo acá, este que está acá, es el que les voy a mostrar. Obviamente no lo voy a desarmar para que lo miren por dentro, creo que alguien hizo la tarea por acá, vamos a ver. Recuerden que pues las personas pueden dar una opinión con respecto a lo que recibieron, ¿no? Me estaba buscando la fotico que apareció allí, no sé si sea esta. Estos vienen con un acoplador, un acople, este acople plástico que le permite a uno adaptarlo, pero creo que este señor sí lo destapó. Ah, mire, aquí lo destaparon, qué interesante. Bien, dice, es óptico, es de doble balinera, ¿cierto? Tiene doble sello, que serían estos dos sellitos que están acá, que son, pues garantizan en cierto sentido que no entre la humedad y dañe como tal el circuito. Y dice, no tiene etiqueta Z, o sea, no tiene salida Z. Bien, miren lo interesante, porque este loco se puso a desarmarlo. Bien, y miren cómo podemos observar, miren el disco, está acá. Este es el disco como tal, se nota que es incremental, ¿vale? Esta sería nuestra tarjeta de lectura, nuestro sistema de lectura, en donde pues tenemos una electrónica muy simple, ¿no? Realmente son transistores acá en conmutación, y lo que va a conmutarlos directamente es los sensores como tal ópticos que se están utilizando. Vamos a ver esta perspectiva, interesante la perspectiva que nos muestra acá. Acá está el disco, los sensores ópticos, estos serían los terminales de los sensores ópticos que irían por acá en este lado, acá en este punto se alcanzan a observar. Bien. Y bueno, aquí ya lo conectaron directamente a una aplicación con un motor. Acá está el motor, aquí se nota que está con unos piñones unidos directamente al encoder, y bueno, toda una electrónica interesante, ¿no? Eso es lo bueno de, por ejemplo, este compró 600 ppr, está interesante, ¿no? Bien, y pues bueno, sería todo por hoy. Recuerden, esta parte va a salir en la plataforma, pues como el video está saliendo un poco grande, pues lo que vamos a tener vamos a tener, seguramente que los videos van a tener que verse por fuera. Les voy a dejar el enlace, por favor visítenlos, léanlos, porque ténganlo por seguro que de esos dos videos que hemos visto, bueno, los videos que se van a ver más bien, ¿cierto? Los que quedan también pendientes, van a salir algunos puntos del examen del martes, ¿ok? Les deseo un feliz fin de semana, espero no se entretengan haciendo un montón de cosas inoficiosas, y nos vemos el próximo martes en la tarde. Buen fin de semana a todos. Chao, chao.